screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know all the lengths I would go, and I can't help but think how sweet it'd be. You've been folding and you've been dark blue and you've been steady all this time. You've been acting so apathetic, but damn it, I'm on fire. And I don't know where you La situación de la mujer en este momento y la del hombre, por ser su parte que la define a sí mismo, a la mujer, está en un momento muy crítico. Yo, para exponer esta situación, para ejemplificarla, he traído tres acontecimientos o tres sucesos que os voy a hablar. El primero es uno que yo viví en mis carnes. Yo empecé a trabajar en un centro de día para ancianos. Los centros de día son estos sitios donde el anciano entra a las 9 de la mañana y suele salir a las 5 o 6 de la tarde. Y en la que constantemente están atendidos por auxiliares y enfermeras, etc. En uno de estos centros, Paquita era la típica solterona de pueblo, con 60 y algo años, que era un alma en pena. Ella iba llorando por todos los rincones del centro de día y siempre quejándose mucho. Tenía además brotes de agresividad a veces, ¿no? Pero la actitud general era de una tristeza muy grande, ¿no? Por su situación, que imagino que, bueno, por haber cuidado de sus padres, parecía, en fin, ella estaba en una tristeza permanente. Yo estuve 8 meses trabajando, 5 estuve con ella. Yo intenté integrarla porque yo dinamizaba, hacíamos teatrillo, lectura de periódicos, intenté integrarla, pero era imposible. Vamos, a mí me fue imposible, era muy difícil. Bueno, ante las quejas de la propia Paquita, del trato que tenían sus sobrinos, que era la única familia que tenía, deciden llevársela a una residencia. Y aquí viene lo que a mí me parece muy escalofriante. En ese momento, todas las trabajadoras que ya habían trabajado en residencia anteriormente empiezan a hacer apuestas sobre cuánto va a durar Paquita en la residencia. Pues 1 mes de vida, pues 5 meses, pues 6, pues no, pues van a ser 3, tal. Paquita duró 3 meses. Y bueno, su análisis era normal, o sea, era una persona triste, pero vamos, que estaba perfectamente de salud. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunas residencias de ancianos y la situación es escalofriante. Es de personas que a las pocas semanas están desorientadas, personas que de repente su vida empieza en declive hasta que al poco mueren. Hay muchas razones para explicar esto, ¿no? Pero yo solamente quería traer el dato de que cerca del 80% de los habitantes de la residencia y de los centros de día son mujeres. Esto es una situación terrible, ¿no?, para la mujer, y no se suele hablar mucho de esta situación de la mujer. Otra de los acontecimientos, de los sucesos que yo quería traeros para que hablásemos de las mujeres, ¿no?, y de su situación, es el tema que salió hace poco además en los medios de comunicación de la prostitución, y en concreto de la trata de blancas, de personas, y sobre todo las mujeres. No sé si recordáis, hace muy poquito, hace unos meses, una nigeriana fue liberada por la policía. Desarticularon una red de prostitución y de trata de personas, donde las nigerianas eran prostituidas en piso y las chantajeaban con la retención de su hijo en otros pisos. Yo, informándome un poco de esto, la red que desarticularon las traía desde Nigeria a Marruecos. En Marruecos las embarazaban con prostitución para que desde su maternidad chantajearla y que pues, estuviesen permanentemente pues, sometidas, ¿no? Porque además
bueno, en principio había una mujer con la que vivían, que era la que también la explotaba, y cuando ya detectaban que estaba suficientemente sumisa, pues ya la pasaban a un piso más independiente. Y bueno, esta otra situación de las mujeres, ¿no?, de muchísimas mujeres que en España son prostituidas. En concreto, el 90% de las prostituidas en España son inmigrantes. Y esta otra realidad, muy silenciada también, que se escucha muy poco, a la hora de hablar de la mujer, ¿no?, de los discursos, cuando se pone uno a hablar de la mujer. Y bueno, en vista de generar otro relato, otra manera de hablar de las mujeres, que no fuese la de mujeres maltratadas por parejas violentas, que puede ser el gran relato actual de las mujeres, mujer maltratada. Hoy las noticias hablaban de que el día 17 3 mujeres fueron asesinadas. Entonces el gran relato de las mujeres, una pareja violenta que la mata, la asesina, la maltrata, o empresarios que no tienen en cuenta la gran valía de la mujer, ¿no?, que no las contratan, el techo de cristal del que se habla. Y otro de los grandes relatos es la mujer luchadora, independiente, que se ha hecho a sí misma en su trabajo y que a través de eso logra la independencia. Bueno, para hablar de otras muchas maneras de la mujer y para entender otro feminismo y para entender otra manera de plantear a la mujer, nosotros creamos esta banda. Y hoy, el día de hoy, lo componíamos sobre todo para hablar de las problemáticas de la mujer. En primer lugar, tendremos la charla de Matrioska, un programa de radio, donde se va a hablar de la mujer en los mass media, ¿no?, en los medios de comunicación. Y en concreto de cómo este programa surge de la necesidad de hablar de otra manera de las mujeres, y no siempre como salen en Mujer Hoy, en las televisiones, en Ana Rosa Quintana, en Mujeres y Hombres y viceversa, en fin, todo lo positivo. Entonces, esa será la primera charla, Aida. La segunda, Soledad nos hablará de feminismo, sobre todo en África. Y la tercera, Prado, nos hablará de la mujer, pueblo, nos dice Prado, en España, de su situación, de su problemática. Bueno, pues esta es la presentación de esta jornada. Yo no me voy a dilatar más porque es mucho más interesante lo que van a contar las ponentes. Y en primer lugar, pues yo voy a presentar a Aida Cobo, que desde su programa de Matrioscas, pues ella nos dice que sobre todo pretende dar información sobre sexualidad femenina, crianza, educación. En Radio Almaina la podéis escuchar, existen podcasts, yo me he escuchado varios, son muy bonitos, muy interesantes, y que hable ella mejor que yo. Gracias. Bueno, yo no sé si lo que voy a decir es más interesante que los datos que tú has dado, ¿eh? Y todavía tengo el cuerpo así que me tiembla un poco, ¿eh? No sabía yo esta presentación, Antonio. Acaba de llegar gente nueva, vamos a esperar a que se acomoden, si os parece bien, ¿vale? Voy diciendo quién soy yo y así rompo el hielo con mi propia voz. Es la primera vez en toda mi vida que voy a dar unas charlas, entonces es la primera vez que yo me voy a escuchar a mí misma así, ¿no? Para un público. Y esto tiene gracia, luego lo vais a ver, tiene gracia, que estoy aterrorizada, pero insisto, luego igual os vais a reír cuando veáis mi presentación, porque igual no debería de sentir estos nervios, pero lo siento, sí. Como ha dicho Antonio, yo soy Aida, me han elegido representante del programa Matrioska, que se escucha en 107.1 del dial de la FM aquí en Granada, y alrededores, y en el podcast en la web o en nuestro blog. No se me oye mucho. ¿Te puedes poner en el centro por esta parte y el cambio fuera? Vale. No se te oye, no hay... Vale, gracias. Gracias por decírmelo ahora, porque si no, no da pena. Una mitad no se entera de nada, y la otra se entera demasiado. Luego se lo podíais contar igualmente.
Pues, como decía, me han elegido a mí como representante del equipo de realización, bueno, equipo de realización, producción y equipo de todo, de todo. En primer lugar, porque soy mujer, aunque también está Ankara, lo que pasa es que Ankara, como tiene 8 meses, poquillo os podía contar. Entonces, porque soy la única mujer adulta del equipo, y dijeron, pues tienes que hablar tú y tienes que irte a la jornada, obviamente. Pero no sé, porque yo me pongo muy nerviosa en público, así que voy a intentar mantener el tipo y... Sobre todo por los datos que ha dado Antonio, me he quedado ahí ya reflexionando sobre los próximos programas, Antonio, de qué quiero hablar. Porque claro, yo mi presentación, así como presenta una problemática, sí que he querido darle un aire de luz, ¿vale? Como dejar siempre abierta la esperanza. Porque si no tenemos esperanza, me parece a mí que no vamos a llegar muy lejos. Entonces, nuestro programa se llama Matrioscas, úteros, mamas y otras crianzas. Nos parecía que podía resumir muy bien de qué vamos. Vamos de esas muñecas rusas que cuando abres la mayor, sale de ella otra pequeña y luego de esa pequeña puedes sacar otra pequeña, así infinitas matrioscas. Nos dimos cuenta que cuando planeábamos el programa y la temática, siempre teníamos un tema eje, pero luego se vertebraba un montón y aparecían otros temas igualmente interesantes. Y dijimos, pues es que esto se tiene que llamar matrioscas, porque es que abrimos una y abrimos 1000. Y de ahí el nombre, ¿vale? Quería empezar aclarándolo. Y concretamente... ahí estamos. El programa de radio, ¿por qué? ¿Por qué nos viene así a nosotros Alfredo, que es el otro individuo adulto del equipo del programa? Es el papá de mis hijos, Gaia y Ankara, que son los protagonistas de la presentación en realidad, Gaia y Ankara. Porque el porqué tiene mucho que ver con ellos dos, con los hijos que hemos tenido en común, Alfredo y yo. En primer lugar, el programa lo hicimos porque queríamos compartir mi experiencia desde mi maternidad, lo que yo he experimentado a través de mi maternidad. Ahora también veréis por qué desde la maternidad, porque una mujer tiene como muchas dimensiones, ¿verdad? Y por qué la maternidad, ya lo iré explicando. Y por otro lado, comunicar información, mucha información que Alfredo, como biólogo y profesor de secundaria, siempre tenía mucha información que traerme. También vamos a ir viendo a lo largo de la presentación la relevancia de esto, ¿no? De esa información que él podía proporcionarme desde la ciencia o los ámbitos científicos, ¿no? ¿Por qué compartir mi experiencia y comunicar lo que podíamos nosotros haber descubierto o la información que teníamos acceso? Pues para intentar construir un mundo más amable, yo creo. Yo creo que hemos reflexionado mucho y la conclusión a la que hemos llegado ha sido esta. Para crear un modo de vida más acorde con nuestra naturaleza, que no produzca enfermedad, que no produzca desidia, que no produzca tristeza, como Pepita, Paquita. Y contribuir de alguna manera en la construcción de un mundo de amor. También hemos dado muchas vueltas a esto del amor. Pues sí, yo me voy a quedar con eso, con tener esperanza y llenarnos de amor y rebosar amor y intentar vivir el amor. Nos hemos quedado eso, porque matrioscas podríamos hablar de mil cosas. Ahora, la ponencia que yo voy a compartir con vosotros concretamente es vivir la maternidad sin morir en el intento. Que aquí hubo un debate en casa con Antonio, porque claro, mi responsabilidad, yo abro la jornada, pero es que encima tengo un subtítulo que es casi idéntico al subtítulo de la jornada. ¿Cómo voy a abrir la jornada? La jornada es muy polifacética, para luego hablar de una cosa que igual va a tener vinculación, pero igual está como en otro lado, ¿no? Va a aportar información desde otras dimensiones. Soledad también, Laura también, Mónica, Felipe Larralde también. Pero bueno, al final llegaba yo a la conclusión con Antonio que el subtítulo estaba muy bien, que no se cambiaba, que ahí se quedaba, vivir la maternidad sin morir en el intento, porque de alguna manera la maternidad es una cosa propia de mujeres, obvio.
evidente. Nosotras gestamos y parimos, hasta que no sea de otra manera, pues nosotras tenemos el bebé y de nosotras viene el bebé a este mundo, ¿no? Pero obviamente no es excluyente de la mujer, o sea, no es solo cosa de la mujer. Para que una mujer pueda maternar necesita del resto del mundo, de todo el mundo, si no va a maternar a medias, va a maternar coja, va a maternar de una manera que no va a ser plena, o casi no va a poder ni siquiera acercarse a lo que es la plenitud de la maternidad, porque se necesita mucho apoyo para poder maternar como la criatura necesita, como al final nuestro mundo necesitaría, ¿no? Necesitamos de los hombres, masquios, y de los familiares, los compañeros, los amigos, las instituciones, el gobierno. Necesitamos del mundo entero para poder ejercer esa maternidad. Y ahora vamos a ver cuántas dificultades podemos encontrarnos en la maternidad, porque en nuestra experiencia y lo que nos han ido llegando informaciones son varias las dificultades. Para mí, en particular, mi maternidad supuso un choque con mi familia, compañeros de trabajo, amigas y amigos íntimos que había tenido durante mis 24 años anteriores. Supuso un choque muy fuerte porque decían que estaba cambiando yo y que cambiaban mis gustos y mis preferencias y mis intereses. Digo, bueno, ya, pero supongo que un bebé igual puede traer añadido eso, ¿no? Puede, ¿no? Existe la posibilidad. Pero igualmente lo vivían con mucha hostilidad, mucha resistencia, mucha irritabilidad. Y además que yo lo percibía así, ¿no? Como choque. Yo decía, oye, que la maternidad me han contado que es algo maravilloso, dulce, tranquilo, pero había mucha revulsión a mi alrededor, muchísima. Ya iré profundizando. A la vez que me pasaba todo eso, yo sentía que era un crecimiento y un desarrollo personal. Como yo digo en muchísimas ocasiones, yo el haber sido madre de Gaia no lo cambio por nada. Lo que a mí me ha aportado de crecimiento, en mi familia está mucho de moda eso del madurar. Bueno, pues si eso es madurar, pues será eso, no lo sé. Pero he sentido una expansión de mí que en ningún otro ámbito de mi vida lo había sentido. Y es verdad que a mí me sucedió con la maternidad, a mí. Y frente al exterior, como os contaba, compañeros de trabajo, familiares, amistades más íntimas, amistades más inmediatas que había hecho hacía poco tiempo, suponía una renuncia. Sí, pero es que ahora vas a tener que renunciar a un montón de cosas. Y yo, la verdad, no lo vivía así. Yo no lo vivía como una renuncia, yo más bien lo estaba experimentando y sintiendo como unas puertas nuevas que se me abrían. Son otras posibilidades, son otras realidades. No son la discoteca, no son los viajes en la alta montaña, pero son otras cosas, igualmente ricas, a lo mejor, igualmente que me van a aportar millones de experiencias nuevas, probablemente sí. Y yo me ofrecía aquello, me abandonaba aquello, frente a todas las opiniones, digamos, públicas, ¿vale? Que era como misiles, ¿sabes? Y digo, bueno, tranquilidad, que estoy de 4 semanas. Y todavía estaba de 4 semanas de embarazo. Todavía. Digo, no me quiero imaginar cuando lleguemos al parto. Pues vamos a llegar al parto y esto va a ser la bomba. Ay, se ve un poco regular quizás por la luz. ¿Se puede apagar la luz, Antonio? Esta línea de aquí. A ver si se puede. He dividido la presentación como en bloques, ¿no? Porque en realidad yo vengo a contaros la historia de mi vida. Porque dice Antonio, ven como el programa Matrioska, si cuenta de qué habláis. Bueno, pues ya lo ha dicho él. Entonces ya, digo, pues eso son 5 minutos, pues 5 minutos de presentación. Digo, lo que pasa es que es como más bonito y más dinámico si lo cuento cantando la historia de mi vida, que igual pues es más divertido, más ameno, y como son las 6 de la tarde, para que no nos durmamos mucho y esas cosillas. Y así le dejo un buen sabor de boca para el resto de las ponencias. Entonces lo he querido dividir en bloques en el orden cronológico de cómo me sucedieron a mí las cosas, ¿no? La gestación, yo estaba flotando, literalmente. Para mí supuso un flotar maravilloso. Recuerdo que fui a recoger al Centro de Especialidades de Pontones. Prado, ¿tú vives en Madrid habitualmente? Sí, al lado de Pontones. ¡Mira! Y entonces yo fui a recoger... Abajo del río. ¡Mira!
claro, ahora resulta, fui a recoger la analítica, el Centro de Especialidad de Pontones, cuando tienes que recoger analíticas, que es un documento, te lo dan en una ventanita así, tal cual, y todo es la oficina cerrada con muros, la puerta donde entran las administrativas y una ventanita así, más pequeña que la del banco. Y entonces yo me acerco allí y digo, hola, buenas, vengo a recoger mi resultado de embarazo, tal cual, me lo entregan, veo que se meten 3 cabezas en la ventanita así. Yo, hola, buenas, me doy un poco de vuelta, abro así el sobrecito, tal cual, digo, ¡ay! Y las 3 cabezas, ¿estás contenta? Digo, ¡ay, sí! ¡Mucho! Abren la puerta, salen las 3 mujeres aquellas, me abrazan, saltando todas, y yo me alegro mucho por mí, pero ustedes por qué se alegran. Dice, ¡ay, chicas! Y esto me he acordado y lo quiero contar por los datos que tú nos has dado, Antonio. Y me dicen de pronto, ¡ay, chica! Claro, me veían muy chica. Tenía 24 añitos, sin cumplir todavía, ¿no, Alfred? Tenía 23, porque era mayo. Y entonces yo con mis 23 añitos yo era muy mona, muy delgadina, muy chiquinina, así, parecía una adolescente. Parecía una alumna suya del instituto total. Y entonces, allí estaba saltando, yo me alegro mucho, ¿y ustedes por qué? ¡Ay, chica! Porque las que vienen suelen ser sudamericanas, que cuando abren el sobre se echan a llorar. Me quedé y me dicen las mujeres, sí, súper emocionadas, ella, yo también allí estaba súper emocionada, ya todos, ¿estás llorando? De los saltos y la alegría, corriendo llorando, yo lo entendía por mis hormonas, pero también por aquello que me habían contado. Digo, qué triste es, ¿no? Que algo que puede ser tan maravilloso y tan dichoso, algunas lo vivan como, madre mía, la que me ha caído encima, ¿y ahora qué hago? Y aquellas 3 mujeres se alegraron mucho de que al menos una chica tan joven, no tenía ni idea de mi edad, pero que se iba tan contenta. Y me recuerdo a mí misma cruzando el puente del río, de vuelta a casa, y yo veía todo de manera diferente. De pronto, la selva de asfalto era maravillosa. Los autobuses con su humo eran maravillosos. El suelo, aquella acera tan fea del puente era precioso, y el árbol era todo como, ¡ay, qué gozada! ¡Cómo me gusta Madrid! Madrid estupendo. Sí. Y ya otra sí, ¿verdad? No, luego me fui por parte, que ahora estoy en Granada. Ya veréis por qué no fui. Y de pronto yo llego a mi casa súper felicérrima, porque era felicérrima, y llamo a mi madre por teléfono. Error. Sí. Vamos, la última que debe de llamar es a tu madre. Os lo digo a todas las que no habéis sido madres todavía. Igual me decís que soy súper rayada. Igual sois madres de chicas jóvenes que ahora van a tener hijos y dirán, qué rayada esta. Dice que mi hija me llama a mí. Vale. La cuestión es que yo cuando llamo a mi madre se disgustó un poco. No estaba tan contenta. ¿Y ahora qué vas a hacer con tu carrera? Yo trabajaba como actriz. Llevaba desde los 15 años trabajando como actriz. Llevaba ya, fíjate, 23, llevaba unos cuantos añitos. Y estaba en Madrid, era como, tía, ya por fin has llegado a Madrid. ¿Y ahora qué? ¿Ahora con un niño? Digo, pues nada, también hay personajes embarazados, ¿no? O personajes de madres con hijos, ¿no? En fin, que de pronto aquello de, ¿y ahora qué vas a hacer con tu carrera? La carrera de actriz. Digo, ¿a mí qué me importa la carrera de actriz? Si no son actrices la gente con 90 años, pues yo puedo esperar. Para mí, la carrera de actriz, o la carrera de ingeniera, o la carrera de albañil, podía esperar. Porque el niño estaba aquí y ahora, conmigo. Y como estaba aquí y ahora conmigo, todavía no me había enterado mucho de que estaba aquí y ahora conmigo, pero luego me iba a enterar más. Entonces yo procuré ver todo como muy despacito, y todavía estaba en estado de flotar. Entonces todas esas presiones que me venían de fuera, yo las vivía como, bueno, no será tan difícil, mira. Nacerá, encontraré una super canguro, súper dulcísima, que yo voy a hacer un casting de canguros y va a venir a cuidar a mi hijo, una persona maravillosa, que va a ser como una segunda madre para él. Me voy a ordeñar los pechos porque yo quiero amamantarle, pero como yo no voy a estar, porque voy a estar en casting, pruebas, ensayos, estrenando la obra en el teatro, pues yo me ordeño mis pechos, le dejo sus biberoncitos ordeñaditos y todo va a ser estupendo, así, todo va a ser estupendo. Mamá, boicoteándome descaradamente en mis narices, no dejaban de opinar sobre todo lo que yo quería decidir. No solo los compañeros de trabajo, también mi madre, mis hermanas, mis amigas, mis vecinas, el del estanco. Todo el mundo opinaba. Todo el mundo opinaba. Porque si os hablo de la sanitaria, es casi que lógico que la ginecóloga, allí sentaditas las dos, me diga, bueno, no quiero tomar ácido fólico, pero ¿qué tomas? Lo puedo entender, es la sanitaria, se siente responsable de mi embarazo. Aunque yo la libero de esa responsabilidad, digo, gracias,
Me siento una mujer autónoma, muy jovencita, pero muy autónoma con mi embarazo, gracias. Lo quiero llevar yo, quiero gestar y gestionar mi embarazo como yo quiera. Pero que todos los demás también opinaran, era como una locura. Digo, pero ¿en qué mundo vivimos? Ahí, más o menos, me fui percatando de en qué mundo vivíamos. Pero todavía no había acabado de despertarme. Esto se llama mujer despierta, ¿verdad? Estas jornadas. Yo todavía vivía, vivía en un estado como de aletargamiento extraño, me sentía así bamboleada, ¿se dice? Entre unos y otros, y luego todo el rollo de la compañía, todo lo que ocurría allí dentro, era como muy desagradable. Y yo mientras seguía gestando y todavía me podía permitir el gustazo de seguir flotando, todavía. Pero cuando ya tenía que ir a la amniocentesis se llama, digo, tengo 24, ya tenía 24 años cumplidos, yo tengo 24 años, no hay ninguna antecedente en mi familia, ¿de verdad crees que es necesario? No me la voy a hacer, pero bla, yo no me hago la amniocentesis. Si es que además ya tiene 6 meses el bebé, ya lo quiero. Me da igual vivir con la ignorancia y el flotar hasta que lo vea, y si tiene alguna deficiencia, pues ya está, bienvenido sea, porque es que ya lo quiero, son 6 meses de embarazo. Es mucho tiempo los dos juntos, es muchas cosas lo que me está pasando en mi vida como para que ahora digan ¿qué se supone que iba a hacer? Me lo iba a quedar. Entonces, sentí que de pronto me estaban tratando como una enferma, como si en lugar de estar una esperando un bebé, estuviese enferma, en lugar de embarazada, enfermizada, o algo así, ¿no? Y aquello me irritaba, me causaba mucha tristeza y mucha irritación, porque yo sentía en mi cuerpo que era una cosa completamente natural, como rascarse la cabeza cuando uno le pica. La mujer gesta, nos ha tocado, somos la parte de la especie gestante, la que gesta, y no debería de ser una gesta como la del miocid, ¿sabes? Debería ser una cosa más suave, más amable, sin más. Sobre todo hay una cosa muy fea que hacen los sanitarios, que es que te meten miedo continuamente. Si no haces esto pasará, si no haces aquello ocurrirá. ¿Tú te has dado cuenta que...? Y te empiezan a señalar con el dedo y hacerte como la responsable maximus de lo malo que le ocurra a tu bebé si no sigue sus preceptos. Oiga, pero se le ha ocurrido este mensaje, sus preceptos iguales que no tienen mucha lógica. Al menos no en mi caso, que no tengo 40 años, que es mi primer embarazo, que estoy joven, que estoy fuerte, que no soy fumadora, que no bebo alcohol, en fin, yo qué sé, que las analíticas salen todas estupendas, que ustedes me hacen beber una cantidad de glucosa exagerada y de milagro no di diabetes gestacional, porque vamos, con esa cantidad de azúcar para el cuerpo y para la sangre, lo raro es que salgan menos diabéticas gestacionales. Lo más lógico es que te salga la diabetes gestacional. Yo recuerdo que me entraron ganas de vomitar y le dije a la enfermera, si vomito el potingue no me lo vuelvo a tomar y me voy para mi casa. Y aquella se quedó trastocada. Digo, si es que es verdad, nos tratáis como enfermas, y no somos enfermas. Somos las que, más que les pese a algunas o a algunos, las que perpetuamos la especie. Que si nosotros decidimos mañana no gestamos más ni parimos más, pues acabó el ser humano. Y entonces, ¿por qué nos tratan como enfermas? Si somos todo lo contrario, somos muy poderosas. Entonces, el siguiente ciclo, bueno, aquí pasa una cosa. Todo eso que me ocurría durante los 9 meses de embarazo, yo siempre digo que agradezco mucho, antes de embarazarme de Gaia, haber conocido el Enneagrama. No sé si los aquí presentes todos o algunos los conocemos más o menos. Es una herramienta de diagnóstico de personalidades o de estructura caracterológica, lo utilizan seguro los terapeutas gestálticos de la Gestalt, y yo conocía esta herramienta casi que como un juego, ¿vale? Me lo presentó un amigo y lo conocía casi, pues eso, como una herramienta que me ayuda a conocer la personalidad de mi madre. ¿Por qué se disgustó tanto el día que le dije estoy embarazada? Va a ser abuela, alégrate. Me ayudó eso, a comprenderla. Me ayudaba a comprender todo el boicot que me hacían los compañeros de la compañía de teatro. Y me ayudó a comprender a los sanitarios y a entender que, bueno, al fin y al cabo eran personas que arrastraban sus propias carencias, que tenían sus propias miserias que arreglar, y que yo seguía con lo mío y con mi vida, comprendiendo que, bueno, que al fin y al cabo estaba tratando con personas neuróticas, más o menos neuróticas, y que yo me sacudía de ellas y continuaba adelante con mi vida, tranquilita. Pero claro,
llegó el parto y yo decidí hacerlo en mi casa y solo con las herramientas que me proporciona mi cuerpo. Cerrada, de vez en cuando yo salía, porque estaba en mi casa y me apetecía caminar, y yo salía por el pasillo a caminar, salía al baño, salía a la cocina, me movía como me pedía el cuerpo, paría como me pedía el cuerpo, y en mi nido, ¿no? Como las pajaritas empollan sus huevos y la jineta se mete en su tronco de árbol y para sus cachorros, yo estaba igual, yo me sentía igual. Y cuando tomé la decisión de hacerlo me sentía muy segura y muy fuerte y muy sana, muy cabal. Quería hacerlo así porque me había informado y fue una decisión muy informada, que también está muy de moda lo de las decisiones informadas. Y yo lo que iba a denunciar al hospital por pesados y a la ginecóloga por pesar. No, mira, yo no te denuncio a ti porque no me pongas la epidural, te denuncio porque eres una pesada. ¿Hay alguna sanitaria aquí? Ahora me mataréis. Ojo, hay sanitarias maravillosas. Mis patronas trabajan en el hospital y son maravillosas. Es verdad que hay gente maravillosa que nos cruzamos por la vida y son magníficos. Y luego es verdad que hay un gran grosso modo, un grosso de la población, que todavía les queda como mucho reciclaje de hacer. Y aquello del parto en casa, decía mi suegro, es que lo que habéis hecho es una cosa muy rara. Y ya lo entendí. Es que no hacéis lo que hace todo el mundo. Hay un dicho por ahí, ¿no? O es una canción. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no le gusta que uno se salga del redil de las ovejas, que haga su propio camino y que se salga del camino marcadito. Y parece que a las mujeres, hace ya milenios, nos han marcado un caminito y si te atreves a salirte de él y construirte el tuyo propio, es que te atreves. Y allá tú con tu atrevimiento y tu valentía, moza, ¿no? Y que te tiemblen las canillas, porque claro, es lo que habéis hecho. Y ahora no le vacunáis, y ahora tal, y ahora cual, y ahora tal pascual, ahora lo vamos a ir viendo. Pues sí, la verdad, yo... Un segundo que revise la chuleta, que me llaman las hormonas. Ah, pasaban cosas. O sea, a mí ha nacido fenomenal, sin episiotomía, nada. Gestionar el dolor fue para mí una experiencia de muchísimo crecimiento. No lo digo desde la cosa de la masoquista, ¿no? Sino que de verdad, luego, y mañana con Mónica de Felipe Larralde, sé que vais a descubrir muchísimas más cosas sobre el cuerpo de la mujer y el dolor. O no, no sé, ojalá que sí, que caiga por ahí algún comentario. Y se gestiona bien el dolor de parto si una está segura de lo que quiere, ¿no? Si lo que ha elegido es lo que realmente desea y quiere. Entonces el dolor casi que es un mal menor y se pasa, mira que si se pasa. Estoy aquí y me estoy coleando. De un dolor de parto no te mueres, de eso seguro. No sé si hacerte un piercing o un tatuaje, pero del dolor de parto no te mueres. Yo soy el ejemplo vivo de ello. ¿Y qué pasaba con aquello? Que no estaban conformes con que hubiese... Ha tenido el embarazo que quería, ha tenido el parto que quería, pues ahora la llamamos por teléfono. ¿Y cómo que no la vacunas? ¿Y cómo que tal? ¿Y cómo que cual? Porque lo que has hecho, porque tal, porque pascual. Y llamaban por teléfono. Y mi gordi estaba intentando engancharse al pecho y lloraba. Y yo todavía estaba con un estado de que no me entero mucho de las cosas, ¿no? Yo... Allí enzarzada en las conversaciones, argumentando y defendiéndome y defendiéndole. Y el niño lo que, mami, por Dios, relájate. Y... Yo todavía estaba un poco nublada. Todavía estaba en la guerrera, en la luchadora. Todavía estaba un poco nublada. Y me llamaban las amigas para salir de tapas, y para salir de compras, y para ir al cine, y si quedamos, vamos a un parque. Y si nos vemos en otra dimensión diferente que ofrece la maternidad, al menos la mía, que me apetece estar con vosotras, mis amigas, pero en unos ámbitos y unos ambientes donde el niño esté a gusto. Porque no me voy a llevar a la discoteca a las 2 de la madrugada, pero tampoco veo yo que la calle Argumosa, con todos los vecinos de las mesas, calle Argumosa en Madrid es muy famosa por el tapeo. Como aquí San Antón, supongo, ¿no? O Pedro Antonio de Alarcón, no sé cuál aquí. Todavía no salió de tapas aquí en Granada, tengo pecado. Y entonces, ellas como que no, o tú dejas al niño, dejas tu maternidad aparte de ti y continúas con lo que hacías con nosotras habitualmente, porque hay cosas que hacíamos habitualmente que el niño es incompatible. Entonces yo me empecé a sentir entre dos aguas, que por un lado estaba mi maternidad y Gaia, que lloro,
Y por otro lado estaba la Aida de antes, que hacía las cosas de antes, y la verdad yo ya no era la misma. La verdad es que yo ya no era la misma, pero todavía no me había enterado mucho de la movida. No me había enterado mucho de mi cambio personal y de que de verdad ahora había otro ser humano en mi vida y que me gustara más, me gustaba menos. O sea, me gustara más o menos, él dependía de su madre para seguir con vida, básicamente. Y además, para vivir a gusto. Y de pronto también me di cuenta de que estaba muy sola. Y la soledad me ha estado arrastrando durante años. Porque mi familia no estaba de acuerdo. Lo metes en una guardería y tú sigues con lo tuyo. Mis amigas no estaban de acuerdo. Que se encargue papi, que lo vemos un poco al día porque tiene mucho trabajo, y tú te vienes con nosotras. Siempre era, te buscas una canguro los viernes y salís los dos juntos de marcha. Vale, todas esas son posibilidades que se pueden dar. Y yo no voy a entrar a debatir si son mejores o si son peores, ¿vale? Yo lo que yo quiero compartir con vosotras hoy, vosotros, es que a mí no me valían, a mí no me servían. Porque yo de verdad lo sentía en el cuerpo que me apetecía estar con él, pero ver a mis padres, ver a mi madre, eran unos viajes larguísimos, él viajaba fatal en coche, bueno, veniros vosotros para acá, si es más fácil, ¿no? Si es más factible. Pues casi que no, pero por puro orgullo, por puro ego. Ay, pues no, ahora te aguantas y no va. Era todo muy raro. Todo muy raro, todo muy raro, todo muy raro. Porque claro, ellos estaban habituados a otras maternidades, que eran estas. ¿No? Tú tienes un niño que es muy mono, mira las fotos tan bonitas que quedan en el salón, encima del piano, pero tú lo metes a la guardia y sigues con tu vida. ¿No? Tú le buscas un canguro y sigues con tu vida. Por sistema, ¿no? Eran las maternidades que habían conocido mis amigas, mis compañeros de la compañía de teatro, porque la propia mujer de mi director había hecho eso. Para vosotras vale, mis hermanas habían hecho eso, pero a mí no me valía. Yo quería criarle, yo lo he gestado, lo he parido y ahora lo quiero criar. ¿Y qué pasa con la crianza? Pues ahí vamos a ver, ¿qué pasa con la crianza? Justos, vale. La crianza, que hasta cuándo le vas a amamantar. Tiene 5 días. Y mi madre, ¿y hasta cuándo le vas a dar el pecho? Tiene 5 días. ¿Y yo qué sé? ¿Y yo qué sé? Pues hasta que él quiera, hasta que él pueda, hasta que yo pueda, hasta que yo quiera, no lo sé. Pero tiene 5 días. Y aquellos 5 días se convirtieron en todos los años que ha mamado, que son 5 y 7 meses. 5 años y 7 meses. Pero con una presión, con un lucharlo. ¿Y por qué tiene que ser todo con luchas? ¿Sabes? Todo con tantos choques. Sin tan poca ayuda. Porque, claro, como tú has elegido hacerlo así, pues ahora no te ayudamos. Bueno, entonces me vas a ayudar más por meterle en la guardería, contratar una canguro maravillosa. Me vas a ayudar más si lo hago así a tu manera. ¿Y en qué me vas a ayudar? Si está en la guardería y está con la canguro. No necesito ayuda, gracias. Y entonces fue cuando ya me di cuenta de que la maternidad me estaba despertando de una especie de sueño eterno en el que había estado viviendo 24 años, que tenía cuando nació Gaia. Y empecé a plantearme yo qué tenía en común con el resto de mi mundo, porque de pronto tenía pocas cosas en común con mis hermanas, pocas cosas en común con mis amigas, pocas cosas en común con las compañeras féminas del grupo de la compañía, que tampoco ellas comprendían mis puntos de vista, ¿no? Y empecé a darme cuenta de que yo necesitaba quizá otro mundo. El grupo Génesis fueron las matronas que atendieron el parto de Gaia y en Madrid. ¿Sí o no? Sí, son mis amigas. Ah, vale. Mira. Claro, Jero y Pepa. Claro, y Pepa. Jero y Pepa, la Pepa. Sí. Maravillosa la Pepa, tío. Y claro, Belén es la pediatra, Belén es la que está aquí en la esquina derecha. Luego está Jero, luego está Pepa. Bueno, ellas 3, Alicia la que está aquí abajo. Ellas 4 son con las que yo más intimé, con las que yo más me relacioné y las que me ofrecían y me abrían ante mí una maternidad diferente. Y no solo una maternidad diferente, un mundo diferente construido por mujeres. Son todas mujeres, se den cuenta. Y además fue en el grupo Génesis, vente a los grupos posparto, Aida, no se te olvide. Pepa me dijo, no te quedes sola en casa con el bebé, Aida, no lo hagas. Sal al parque, vete al Mercadona, da igual, pero sal. Que te dé el aire, que veas a gente, que diga hola, buenos días de Merpan, lo que sea, pero sal.
Y tardé mucho en decidirme y fui a los grupos posparto y madre mía, me hablaron de Laura Gutman y por primera vez aquella mujer en sus libros empezaba a poner palabras a lo que a mí me estaba pasando. Y me quedé alucinada, que esta mujer en Argentina, que mira que no está lejos, sabe lo que a mí me pasa aquí, en España. Para mí fue una revolución, verdaderamente revolucionaria. Pero sobre todo, Tía Bea. Tía Bea era una casa de reposos para familias en edad de crianza, con hijos en edad de crianza. Natalia es la que está a la derecha, en el campo de amapola, amamantando a Joana, y Eva Bernal, que está con Rodrigo, con las gafitas de sol, a la izquierda. Natalia era la mamá que llevaba la casa, y Eva Bernal, una directora de casting de Madrid, que estaba allí, que utilizaba la casa. Y de pronto yo lo vi claro hablando con Eva. Sí, claro, has dejado tu carrera actriz tal cual. Digo, bueno, no, he dejado, no, yo cuando me sale algo, me surge, voy tal cual. Y de pronto yo la veía allí amamantando a Rodrigo, que me parecía enorme, de 2 añazos, mi hijo era un bebito. Y lo vi claro, digo, pues es que va a ser que yo necesito otra vida diferente. Yo quiero hacer otras cosas. Me sentía muy a gusto con mujeres amamantando. Me sentía muy a gusto, me sentaba muy bien sentada con mi gorda a amamantar, con todas allí mamando, y me sentía bien, ¿no? Lo que dice Pepe Toro, José Toro, de aquí de Granada, uno se sienta bien cuando se sienta bien. Yo me siento bien cuando me siento bien. Pues algo así me pasaba a mí en ese grupo de mujeres. Y fue ella, Natalia, de Tía Bea, la que me habló de Casilda. Y entonces fue la revolución total y el despertar total. Ahora sí quiere besito mi gordita. Me voy a sentar un poquito, ¿vale? Y os hablo así un poquillo sentada. A ver si quiere. La gordi. Sí quiere la gordi. Leyendo a Casilda Rodríguez, me di cuenta de que lo que a mí me estaba pasando, gracias a Dios, avanzando. Lo que a mí me había ocurrido con Gaia, lo que había sentido, era el deseo materno. Tenía una pasión, un amor por él y unas ganas de criarle, de estar con él y de criarle, definitivamente. Wilhelm Reich, que llegamos a él a través de Casilda, nos hablaba de la represión sexual. Se daba cuenta que las elecciones que habían tomado mis hermanas con respecto a sus crianzas y sus partos y sus embarazos podía tener mucho que ver con eso, con la represión sexual a la que hemos sido sometidas las mujeres durante milenios. Michel Oden hablaba de la capacidad de amar. Llegó un momento que yo dudé de que mi madre tuviese capacidad de amar. Lo dudé verdaderamente. ¿Por qué? ¿Por qué se tenía que enfadar tanto por tomar yo las decisiones que tomaba? Me parecía descalabrado. No puedo hablar y amamantarte a la vez. No se puede. Ay, mi niño. Ya terminamos mi vida. Creí que sí que podría amamantarla y hablar a la vez, pero no sé que no. Bakofen, que también... de esta gente tenemos libro en casa, ¿eh? Si alguien quiere, yo lo ofrezco. Somos una biblioteca pública. Bakofen ha hablado de una organización social en grupos matrifocales. Lo he puesto aquí como ejemplo porque cuando leía a Bakofen a mí me evocaba todo eso, lo que yo sentía cuando iba a los cursos posparto con todas aquellas mujeres que amamantábamos allí en Génesis, ¿no? En Madrid, y cuando íbamos a Tía Bea. Una organización social diferente de la que yo había conocido hasta ese momento. La vida giraba en torno a la necesidad de las criaturas y a las madres que crían a las criaturas. Porque la madre me necesita, o sea, la criatura necesita a la madre, pero la madre necesita que la ayuden, que la arropen de alguna manera, que la ayuden. Y llegamos a Neil Berman, que habla del PBO. Esto es el paradigma biológico original. Claro, Neil Berman como neurólogo o neonatólogo habla de que el ser humano como especie nacemos con una serie de características y de necesidades que al no cubrirse se produce enfermedad de distintas índoles, ¿no? Y Jane Lidoff vino a explicarme mejor esto de que iba el paradigma biológico original de Neil Berman, que a mí todavía era como mucha literatura muy científica que Alfredo entendía perfectamente y decía, ostras, lo voy a meter esto en el temario tercero de la ESO, y yo todavía estaba un poco de... pues yo no entendía nada. Y cuando leí a Jane Lidoff el concepto de continuum,
pues me di cuenta de que esto que ella llama cubrir las expectativas y las tendencias de la etapa de estar en brazos, ¿no? Cuando una criatura nace, como somos una especie artificial, necesitamos todavía de que nos agarren de la piel de la madre y de la leche materna. Esto en estado natural, digamos, si naciéramos en medio de la selva, ¿no? Si no tengo a mi madre, a mí el puma me come, básicamente, ¿no? Y me daba cuenta que todo esto tiene una conexión. Y ahí me empezaron a entrar a mí unas ganas locas de hacer algo con todo eso. Y yo creo que ahí fue cuando me desperté. Como mujer, creo que fue después de leer todo este batiburrillo de bibliografía donde de pronto, ¡bum!, me vino al despertar. Comprendí que yo hasta ese momento había estado, y todavía en presente vivimos en un sistema social patriarcal que se caracteriza básicamente porque hay una jerarquía social, hay represión sexual y las relaciones que existen entre las personas son de dominación-sumisión. Esto es una definición como muy básica y muy llana. Luego se podrían añadir un montón de matices. Pero básicamente, un sistema social patriarcal, hay jerarquía social, unos mandan sobre otros, hay una represión sexual de muchísimas maneras con respecto a las mujeres. Lo que es su embarazo y su parto y la manera de criar, es brutal la represión sexual. Porque eso son etapas sexuales de la mujer, ¿vale? Eso es nuestra sexualidad también. No solo el coito con un compañero adulto, ¿no? O compañera adulta con la que compartamos un momento coital. También es sexualidad, hombre, que sí lo es, gestar, parir y criar, amamantar nuestros pechos. Y hay una represión sexual en nuestra sociedad brutal con respecto a estos tres aspectos fundamentales de nuestra sexualidad. Y entonces me daba cuenta que si tú quieres hacer una maternidad según el paradigma biológico original que describe Neil Berman, que no interfiera en la ontogenia natural. La ontogenia es el desarrollo de un ser humano, bueno, de un ser vivo, ¿no? Pero yo lo aplico aquí al ser humano. Si tú haces una maternidad que obvie el paradigma biológico original y que intercepte de alguna manera, se interfiera en la ontogenia natural nuestra, se produce o se provoca una estructura caracterológica que también se ha definido como neurosis. Una estructura caracterológica que no es exactamente todo el potencial que podemos llegar a ser. Digamos que somos aquello que el ego nos ha permitido ser y el ego porque teníamos que sobrevivir de alguna manera. Y además esta neurosis se puede observar en 4 niveles diferentes. En el nivel fisiológico se observa un sistema nervioso simpático activado. Esto se ve muy bien en los niños que ahora dicen que tienen el síndrome de hiperactividad. Déficit de atención e hiperactividad. Gracias, muchísimas gracias. En algunos casos sí que hay un déficit y hay una enfermedad y es necesario tratarla, pero son menos los casos. Y ahora se está metiendo en el mismo saco y metiendo un montón de chavales, de chavalas, de niños y de niñas que no tienen eso. Lo que tienen es que la maternidad que pudo ejercer su madre, que le permitió el sistema social patriarcal en el que está, porque aquí somos todos víctimas y verdugos, ¿vale?, no hizo una maternidad según el paradigma biológico original. Y entonces la ontogenia de esa criatura, de ese niño, de esa niña, se vio truncada. Y por lo tanto hay una estructura caracterológica neurótica, digamos que deformada, alienada, ¿vale? A nivel corporal se observa una coraza muscular. Hay personas que estamos más así, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy más así. Y somos muchas en el mundo las que estamos así. Hay personas que están más así, como por ejemplo Alfred. Sara le veis, verle y observarle es como de así. Y si puedo, así mejor, ¿no? Se observa. Lo he exagerado un poco, pero de aquí saldré y empezaré a observar la peña y veréis que hay. O sea, hay. El cuerpo habla de algo pasa. A nivel emocional, dice Odent que hay una pérdida de capacidad de amar. Y yo, por desgracia, lo he observado. No solo con mi madre, a lo largo de mi vida ha habido muchas ocasiones en las que lo he observado. Y a nivel psíquico, habla Balin, otra persona que no puse antes, pero Balin también ha sido importante para mí, habla de la falta básica. La falta básica se entiende mejor con Lidoff, con Jane Lidoff, la de el concepto de continuum que antes nombré. Como no tuvimos lo que necesitábamos en la maternidad que ejerció nuestra madre, vivimos eternamente con una sensación de que algo nos falta. Así como un revulsivo. A cada cual le da por lo que le da, ¿vale? Y yo lo llamo el nerviosismo interior. Hay un nerviosismo interior y es la falta básica. Mira, yo con tanta información
dije, mira, ahora sí que ni un casting más, ni una entrevista más, ni una prueba más, no, me voy a concentrar en Gaia, aunque solo sea por el miedo, me zurro de miedo de hacerle un neurótico. Yo no sé si esta gente estará equivocada, pero por si acaso yo me voy a dedicar a Gaia aquí y ahora, sobre todo, porque Gaia está aquí y ahora. O sea, luego ya no va a estar. Con 18, 20, 24 años, si nos llevamos bien, a lo mejor le veo, pues si se lleva mal conmigo me dirá, ay, te quedas moza. Que también los he conocido. Tengo amistades que renunciaron a su madre pues porque tenían una relación muy patológica. Tenían una relación como de odio y de dominación, sumisión, de demostraciones de poder continuamente. Todo eso son manifestaciones de la neurosis. Todo eso viene por no haber podido ejercer una maternidad según el paradigma biológico original. Y empezamos a leer aún más y empecé a comprender aún más que si Saiget, Humberto Maturana, Claudio Naranjo, que es el que ha traído el enneagrama a Europa, los Bill, que hablan muchísimo de educación, y María Montessori, hablaban, todos ellos, Alexander Neil también, hablaban de compartir la vida con las criaturas. Que no seas tú mujer por un lado, ¿no? Y por otro lado tú madre. Sino que todo puede estar coexistir en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Es real, se puede. Yo puedo estar aquí haciendo mi trabajo, si soy diseñadora gráfica, y el niño por aquí, con sus cosillas, que quieres pecho, pecho, que no, porque no tomas pecho, que quieres estar un rato conmigo, pues estamos un ratillo juntos, nos miramos, nos sonreímos, nos besamos, pero se puede coexistir así. Que soy artesana, pues también, yo aquí con mi barro, con mi esparto y mi churumbela por ahí, purulando. Esta gente te planteaba esa posibilidad. Que igual habría que cambiar los espacios. No más espacio privado de la casa y el hogar, espacio público donde una trabaja y para remunerar su vida y darle de comer al hijo y ofrecer una vivienda digna, sino que todo sea un todo. Vaya, como los yepuanas que explicaba Jane Lido en su libro El concepto de continuum. Y entonces vino la etapa de En busca del continuum perdido y creamos un blog para ver si había otras mujeres y otros hombres que le habían pasado lo mismo que a nosotros con nuestra maternidad y paternidad. A ver si había más gente por España y por el mundo que buscaba ese continuum del que hablaba Lido y que habíamos perdido porque no habíamos sido criaturas criadas de la manera que hubiésemos necesitado. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay que buscar la tribu? Pues yo qué sé, si es buscarla, o es crearla, o es inventarla, o renombrarla, pero yo me siento en presente ahí todavía, buscando mi tribu. Me he recorrido toda Andalucía. Ahora estoy en Granada, pero he dado más vueltas. Y si queréis saber más de nosotros, pues ahí estamos. Los sábados de 8 a 9 y los martes a las 2. Y ese es el blog. Y ahí es donde vertemos todo esto que os he contado, que es la historia de mi vida más larga que todo. ¿Y el martes a qué hora? A las 2. No, el martes de 1 a 2 de la tarde. Los martes de 1 a 2, está equivocado, es a las 13 horas. Muchísimas gracias por haberme escuchado. I've been running and I've been screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know all the lengths I would go, and I can't help but think how sweet it'd be. You've been folding and you've been dark blue.